Esta es la segunda parte de la carta perdida de Pablo a la iglesia de la Odisea. Y en esta parte continuamos donde Pablo compara a la iglesia de la Odisea a esta comunidad como una prostituta, como una ramera. ¿Ok? Ahora, ¿con qué debo compararlos? ¿Algo que os asciende como a la flecha al blanco en un buen disparo? Sí, vosotros sois como una meretriz ardiente que vive en la ciudad y sin embargo es hija de una buena casa. A Jeremías habla, o sea, Dios pone en boca de Jeremías y eventualmente lo escribe, como Dios compara a una burra del desierto a Israel. Está en Jeremías, vayan, lean Jeremías 2, capítulo 3, para que vean también ahí cómo les habla simbólicamente. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Una mujer, hay mujeres que tienen estos espíritus de, quieren tener sexo todo el tiempo, porque las hay, y yo conocí por lo menos a una o dos personas así, que no había satisfacción en ella, una vez, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. No es típico de una mujer. Usualmente las mujeres su ciclo menstrual es mensual, ¿verdad? Va y viene, va y viene. Y tiene que ver también en cómo son tratadas. Si son bien tratadas, tienen ese deseo de estar con sus esposos. Si las tratan mal, pues bueno, eventualmente ponen pretextos. Y el pretexto más famoso es, ay viejo, me duele la cabeza. Porque no quieren decirle, ¿sabes qué? No quiero estar contigo, ni quiero que me toques ahí, ni me tomas en cuenta, no esto, no el otro. Usualmente el pretexto para no andar diciendo todo eso, ¿sabes qué viejo? Me duele la cabeza. Pero hay mujeres que tienen este deseo ardiente de sexo que no se llenan. Entonces hay animales que andan así, y en este caso usa a una meretriz como ejemplo. Así cuando ya le viene el tiempo de que, ¡ay, viene el macho! No lo dicen así, pero pueden brincar. De hecho, no sé cómo es el comportamiento de una meretriz. Cuando ya le viene el tiempo de... Lo saben por instinto de que, vamos, anda con esos deseos ardientes porque quiere tener meretrices, quiere tener animales y tiene su tiempo. Entonces, esto es simbólico para aquellos que andan así ardientes como la meretriz, ¿verdad? Ardientes por el amor al mundo, quieren sexo, quieren dinero, quieren ser famosos, eso es simbólico para amar las cosas de este mundo. Escuchadme y grabadlo bien en vuestras mentes. ¿De qué le sirve a la meretriz su buena ascendencia si su carne es más lujuriosa que la grasa de un chivo expiatorio bien cebado? ¿No correrá ella dentro de su habitación de un lado a otro impulsado por el ardor de su carne, o sea, lujuriosa, para pronto asomar medio cuerpo a través de una u otra ventana y lanzar medidas lujuriosas hacia todos lados para ver si encuentra aquel que tenga lo que pueda satisfacer los deseos de su carne lujuriosa y ardiente? Y si lo ve, le mostrará lo que desea mediante el ardor frívolo de sus ojos y pecará apasionadamente y 10 veces más con él que una ramera con sus amantes en el lecho de la vergüenza. Oh, laodicenses, ved, esto es vuestra imagen. ¿Se acuerdan cuál es el segundo mandamiento? El primer mandamiento, no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley, fíjense bien. El primer mandamiento es, yo soy Jehová que te sacó de tierra de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. El segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas a imagen, fíjense bien, no se hagan a imagen de conejos,
No se hagan a imagen de meretriz, no se hagan a imagen de caballos ni de burros, no se hagan a imagen de bestia que no tienen entendimiento. Háganse a imagen de Cristo, porque Cristo es la imagen misma de Dios. ¿Ok? Por eso Pablo dice, oh laodicenses, vean, esto es vuestra imagen. Se hicieron como una meretriz que anda ahí lujuriosa por los deseos lujuriosos de la carne, que es el amor al dinero, al que quiere ser famoso, que quieren ser visto, quieren ser importantes. Sabéis, fíjense bien, aquí está la segunda venida de Cristo. Sabéis lo que hará el novio honrado, aspirante a desposarse con tal mujer cuando pase por su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa. Para aquellos que piensan que soy un falso profeta, porque yo digo que Jesús, la segunda venida de Cristo, es a nuestros corazones. Fíjense bien, el hecho de que porque en todas las comunidades, en todas las congregaciones dicen que Cristo viene pronto y viene literalmente, o sea, fíjense bien, no quiere decir que estén en la verdad. ¿Qué es más importante? ¿Que lo diga la Biblia o que lo diga una persona? Fíjense bien. No lo digo yo. Fíjense bien. Está Jesús en la cruz. Ya vino en su primera venida. Ya vino. ¿Okay? Les enseñó, anduvo haciendo prodigios y señales. Sanó enfermos, resucitó personas. Estando en la cruz, le dice uno, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro le dice, ni aun estando en la misma condenación, estar en la cruz es condenación. Cristo fue condenado por nuestros pecados, hermanos, estaba en la condenación misma, por amor a nosotros. El que estaba a mano derecha dice, ni estando en la misma condenación, ¿te arrepientes? Nosotros merecemos este castigo. Porque anduvimos de tranzas, pero él no. Y fíjense lo que dice, se le conoce como el buen ladrón. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Segunda venida. ¿Okay? ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La segunda venida de Cristo es en nuestros corazones, hermanos. En nuestros corazones. Eso de que la gente se va a ir y se van a levantar y los aviones se van a estrellar. Vaya que tienen imaginación para... No es así, hermanos. No es así. O sea, Jesús se pasea en la iglesia. Vayan y vean el libro del Apocalipsis. Dice, yo soy el que me paseo entre las iglesias. Jesús anda, ¿verdad? Viene, mira, por ejemplo, en la iglesia católica se pasea. El Señor va y se presenta ahí con algunas personas. ¿Ok? Con los pentecostales, con los luteranos, con los metodistas. El Señor se presenta. Porque donde está la palabra de Dios, ahí está Dios. Pero el Señor no viene con todos. Él se pasea. Entonces no viene a los corazones de todos. Por eso no todos son sanados. No toda la gente sana. ¿Verdad? Solamente los que el Señor, los que Dios le da a Cristo, Cristo sana a esas personas. Entonces, en ese mensaje a las iglesias, ahí podemos ver que Cristo viene. Entonces, cuando Cristo viene, hermanos, si andamos de lujuriosos, entonces, ¿cómo va Cristo a morar en nuestros corazones, hermanos?
¿Sabéis lo que hará el novio honrado aspirante a desposarse con tal mujer cuando pase por su casa, su corazón, y la descubra en su lujuria vergonzosa? En la carne todos somos. La carne es débil, por eso debemos de llevar una vida espiritual. Él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca, y no la volverá a mirar, aun si ella cayera en la mayor miseria. Ahí está. Aun si ella cayera en la mayor miseria, no la volverá a ver. ¿Por qué? Porque lo despreció. Por eso yo siempre pongo el ejemplo, hermano, simbólicamente. Imagínate, yo tengo mi esposa. Y yo le digo, ay, mi amor, te quiero mucho, mi vida, mi tesoro, mi corazón, y llevamos una vida bien, ¿verdad? Y ella me dice, yo también te quiero mucho, mi amor, y muy cariñosa, muy... Pero de repente me dice mi esposa, ¿sabes qué, viejo? Este fin de semana me voy a ir con Ramón. ¿Cómo que te vas a ir con Ramón? Pues sí, o sea, Ramón me da placer, también Ramón me eso. ¿Cómo se va a sentir un hombre, o sea, así de su esposa? Pues la va a desechar. ¿Y qué es lo primero que hace el hombre? Lo primero que es, ya no la quiere ni ver. Eso es lo que pasa en un hombre. Las mujeres no actúan así usualmente, pero los hombres son así como más determinantes. O sea, es algo, tal vez es de lo más grave que le puede pasar a un hombre en relación a su esposa. O sea, ¿sabes qué? Ya te fuiste con Ramón, lárgate con Ramón. No te quiero ver nunca más. Y muy difícilmente un hombre puede perdonar a una mujer de infidelidad, cuando la mayoría de las mujeres sí perdonan las infidelidades de los hombres. ¿Ok? Entonces, ahí está el símbolo también. O sea, Cristo, hermanos, es celoso. Entonces, si nosotros queremos seguir a Cristo, muchas veces es mejor ni siquiera conocer la palabra de Dios. O sea, si andas en el mundo, pues ándate en el mundo. O sea, ¿para qué pones un pie aquí y otro acá? Mejor ándate en el mundo. Y ya cuando andes ahí, ¡ay, pobre de mí! Entonces vete de lleno. ¿Por qué? Porque metes un pie sí y un pie no, y andas así, que sí, que no. Y de repente viene Jesús y andas con Ramón, y ya nunca vas a tener paz. ¿Por qué? Porque ya Cristo te desechó. Ahora, Dios es bueno. Dios es bueno, por eso hay gente que anda en el mundo, y se murió en el mundo. Pues es mejor que hubiera andado en el mundo. ¿Por qué? Porque si hubiera venido Cristo y se regresa al mundo, pues es peor. Es peor, ¿por qué? Porque cuando sale un demonio y se regresa al mundo, vienen 7 peores que él, y si no cambia, después vienen hasta 70 veces 7, imagínate, llega un punto donde tienes miles de demonios, pues mejor no es estar en la iglesia. Si vas a estar en la iglesia, pues mejor sé fiel. Sé fiel al Señor, o sea, y ser fiel al Señor implica felicidad, hermanos. Imagínate tener paz, ser amados. No, que ya mi esposa se fue con Ramón. Cristo me ama, no necesito el amor de mi mujer. Yo tengo esa vida por los últimos 11 años, hermano. No lo necesito. Yo pienso más bien que es ella la que me necesita a mí. Podrá decir, no, yo ando con Ramón, Ramón me da todo lo que tú no me das y que no sé qué. Está bien, pero yo en Cristo lo tengo todo. Pero por amor a Cristo, Cristo me dice, no, bendice a tu mujer. Entonces es un alma que está ahí. Y yo digo, bueno, yo ya soy feliz, yo tengo paz en el Señor. Más bien es por amor, o sea, en las buenas y en las malas. Entonces dice, lo mismo hará el Señor, porque Él ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones, donde deberían esperarle, pero vosotros despreciáis este templo, este lugar sagrado, y por pura sensualidad mundana corren a la ventana del juicio y queréis coquetear con el mundo por oro, reputación
y ambición de poder, ya que anheláis todo esto. Pero yo les digo, el Señor se retirará y os dejará a la merced de todo meretricio. A la merced de la antigua condenación y muerte, si es que no retornáis inmediatamente y no abandonáis por completo vuestra espiritualidad autoelaborada, vuestro templo, vuestros días festivos y vuestras vestiduras adornadas. Aquí parece que habla literalmente de la iglesia ortodoxa, de la iglesia católica, de muchas denominaciones. Porque ante el Señor todo esto es un horror, al igual que una meretriz que arde en su carne y que en su corazón es peor que 10 rameras babilónicas. En el capítulo 2, por eso no permitáis más que nadie ponga vuestra conciencia en compromisos, no por un obispo o sacerdote no convocado por Dios, ni por la celebración de algún día festivo, ni siquiera a causa del antiguo Sabbat o la luna nueva. O sea, aquí el Sabbat está hablando a los judaizantes, a los adventistas que guardan el sábado, ni a causa de algún templo hecho por manos de hombres, ni de la ceremonia de sacrificios o vestiduras adornadas, y mucho menos a través del alimento y bebida, o sea, lo que se conoce como el ayuno, o no comer carne de puerco, no comer camarones, o no comer lo que está en el Levítico. En el Levítico, hermanos, no comer eso implicaba no andes con los gentiles que aman el mundo. No andes con ellos, eso quería decir. Pero Cristo hizo todos los animales puros. ¿Ok? Puedes comer carne de puerco. ¿Por qué? Simbólicamente eso implica, puedes comer con un homosexual, con un adúltero, con un asesino. Puedes comer con ellos. Pero en la medida que ellos reciben a Cristo y a través del Espíritu Santo dejan la vida sensual, entonces podemos comer con ellos, porque Dios no hace acepción de personas. Oye, pero él es homosexual. Bueno, él cree en Cristo Jesús. ¿Puedo comer con un homosexual? Hermano Panchito, ¿usted cree en el Evangelio? Yo creo que mi Señor Jesús vino a morir por mí, gloria a Dios. Pero él sigue siendo homosexual. ¿A ti qué te importa? Hermano Panchito, vamos a estudiar la palabra de Dios. Hagan morir las cosas de este mundo. Ama a tu prójimo. Entonces, si Panchito no hace morir las cosas de este mundo, no se refleja Jesús en su vida, ni Panchito, ni Juanito, ni Ramón, nadie puede heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos a imagen de Cristo, y esto solamente es posible reconociéndonos pecadores, entregarle nuestro corazón al Señor y dejar que el Señor ponga en nosotros el querer y el hacer, y cuando hacemos las cosas, el querer y las hacemos, ya no somos nosotros, sino el Espíritu Santo en nosotros. Entonces el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, y una vez que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, yo hago morir las obras de la carne, ya sea si soy adúltero, si soy asesino, si soy homosexual, transexual, sea lo que sea. A través del Señor voy a hacer morir las obras de la carne. No podemos decir tú sí o tú no, hay que predicarle el Evangelio. Y al que quiera vivir el Evangelio, entonces si una persona no quiere amar a su prójimo, o sea, ya tiene 5 años y odia a los homosexuales, y hermano, usted nomás se la pasa aquí criticando a los homosexuales, usted se la pasa criticando aquí usted no está amando, hermano, arrepiéntase, mire, deje que la palabra de Dios toque los corazones de todas las personas, tienen el Espíritu Santo, usted dedíquese a lo suyo.
Entonces le hace una exhortación a la persona, y si la persona, no hay que decirle su pecado a esos desgraciados que andan ahí, y hasta malas palabras dicen. Entonces a esa persona se le puede expulsar. Dice, si una persona no ama a su prójimo, anda desordenadamente, ni comas con ellos. No estaba hablando de personas del mundo, estaba hablando de personas cristianas. Una persona cristiana que está con la iglesia y comparte con la iglesia y no hay indicio de que quiera cambiar, eventualmente dice, no comas con ellos. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra de Dios. Sed moderados en el comer y el beber. Esto es bueno para el espíritu, el alma y el cuerpo, y es agradable al Señor. Ser moderados en el comer. Pero si alguien dice, enseñe, exige, esta y aquella comida están prohibidas comerlas porque son impuras según la ley de Moisés, fíjense lo que dice Pablo. Entonces, en contraposición, digo yo, Moisés y los profetas han sido cumplidos y liberados por Cristo. Ya se cumplió eso, Cristo hizo eso. Y a nosotros el Señor no nos ha prohibido ningún alimento. Esto no es fácil de entenderlo, fíjense bien. Pues Él mismo comió y bebió con pecadores y publicanos. Es lo mismo que les acabo de decir. O sea, Cristo comió con publicanos, comió con el fariseo, Simón, que era pecador, obviamente. Comió con pecadores. Entonces, Él hizo puros todos los alimentos. Y eso está confirmado en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Pedro tiene una visión. En esa visión baja un manto del cielo y hay comida de todo. ¿Qué quiere decir ahí? Ahí hay homosexuales, hay heterosexuales, hay transexuales, hay lesbianas, hay asesinos, hay pedófilos, hay de todo ahí. Okay. Todos somos pecadores, no vamos a apuntar el pecado de uno, todos somos pecadores. El heterosexual es tan pecador como el homosexual y el transexual. Las mujeres heterosexuales son tan pecadoras como las bisexuales y lesbianas. No hay diferencia de personas, o sea, para Dios todos son iguales. Entonces, ¿qué dice el Espíritu? Lo que yo he purificado no le llames impuro. Cristo murió también por todos. No hay sí, Cristo murió por Bill Gates y por todos los billonarios. También por ellos murió Cristo. Para el Señor no hay excepción de personas. ¿Okay? Debemos llamar a Bill Gates y a todos los multimillonarios, así como amamos a Lázaro, que no tiene ni siquiera comida para comer. Debemos llamarlos igualmente. Entonces, si hacemos eso, hermanos, estamos amando. Pablo es lo que está diciendo. Porque el Señor no prohibió ya alimentos. Ahora, si una persona dice, no, hermano, pero no debemos de comer moronga porque es hecho de la sangre, y dice que la vida está en la sangre y el que come sangre peca. No, hermano, pero mire, Cristo hizo... No, hermano. Entonces, bueno, por amor al hermano, no voy a comer moronga. Por amor a mi hermano. No voy a llegar yo ahí, me acuerdo cuando yo trabajaba, cuando era zapatero, allá cuando tenía mis 16 años, que era zapatero, y a un amigo le llevaban moronga de vez en cuando, y había un testigo de Jehová y dice, oh, no, ¿ustedes comen moronga? No, dice ese. Y a veces decían, ¡hey! No quiere moronga, o sea, para hacerlo desatinar. Eso no es amor. Ahora eran personas del mundo. Entonces, yo no voy a comer moronga delante de mis hermanos testigos de Jehová. No voy a comer carne delante de mi hermano que es adventista, ¿verdad? Si él dice, no, pues tú comes de todo, ¿no te molesta? No, ok, pues voy a comer de todo, ¿verdad? Voy a tratar, ¿verdad?, de no comer cosas que él no come para no serle piedra de tropiezo y mucho menos menospreciarlo porque él quiere comer puras verduritas. Entonces, pero al último termina comiendo
cosas que no debe. Tenemos que amar, hermanos, esa es la realidad. O sea, todas las comidas nos están permitidas, pero dice Pablo, hay que comer moderadamente. O sea, yo puedo decir, yo me puedo comer un filete de rata, no me la voy a comer, no me la voy a comer. O sea, pues, me puedo comer mejor un pollito, carnita de puerco, carne de res o lo que sea. O sea, no es de que voy a agarrar una rata, la voy a matar nomás para decir, yo me puedo comer. No, hermanos, no es pecado ningún alimento, porque Cristo comió con todos. Lo que comes no te hace impuro, sino lo que sale de tu corazón. Fue lo mismo que dijo Jesús. Como palabras malintencionadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, envidia. Esto es lo malo. Esto es Satanás obrando en nosotros. Ok, otra vez. Palabras malintencionadas, eso es de Satanás. Malos deseos es de Satanás. Avaricia de Satanás, no es del Espíritu Santo. Envidia de Satanás. Asesinato de Satanás. Ya como cristianos, cuando andamos en el mundo, pues somos del mundo. Estoy hablando ya como cristianos. Asesinato, ira, glotonería, gula, fornicación, adulterio y cosas parecidas. Esto es lo que siempre contamina al hombre. Por eso, dado que este evangelio lo recibimos de Él mismo, del único Señor de toda la gloria, qué grandes necios tendríamos que ser si es que nuevamente nos dejáramos subyugar voluntariamente en el yugo antiguo tan duro. O sea, si nos vamos a la ley, hermano, estamos despreciando a Cristo. Es como decirle a Cristo, Cristo, no te necesito, yo voy a cumplir la ley. Imagínense, si en la carta a los Hebreos dice, si por andar de adúltero, o sea, por faltar a la ley, a la gente lo mataban, lo apedreaban, ¿cuánto más el que pisotee la sangre de Cristo Jesús? Ay de esas personas. Entonces, cuando se hace, porque no hay entendimiento, porque, bueno, no tiene el entendimiento, pero si uno les está diciendo, está compartiendo uno la verdad, es palabra de Dios, hermanos. No son las palabras de Luisito aquí que quiere decir lo que él quiere, no. Esta carta la escribió Pablo a la iglesia de la Odisea. Entonces, a un católico, ¿le vas a hacer caso a lo que diga el Papa, el sacerdote o el padre Luis Toro que anda peleando con todo el mundo? ¿O le vas a hacer caso a Pablo, que fue apóstol de Jesucristo? ¿De qué nos sirve? Ahora bien, fíjense bien, aquí habla de la sombra y figura. Esto no lo entiende la mayoría de la gente, hermano, lo que es sombra y figura. ¿De qué nos sirve ya la sombra que bien tuvo un significado previo y profético de aquello que sucedió delante de nuestros ojos si nos hemos convertido en un cuerpo con Cristo y en Cristo? La sombra. Fíjense bien, para que entiendan la sombra, para aquellos que no han mirado algunos de mis estudios, que sea la primera vez. La sombra y figura, fíjense bien, la Pascua, la cena pascual, que fue la 10ª plaga, el que no comió la cena pascual, todos los primogénitos murieron. El hijo del faraón murió por no haber comido la cena pascual, pues ni siquiera sabía que había cena pascual. Pero el que come la Pascua no muere, su primogénito no muere. Entonces, comer la Pascua es reconocer que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros y resucitó. Eso es comer la Pascua. Esa es la sombra. Capítulo 12 del libro del Éxodo, donde habla sobre la Pascua, esa es la sombra. Figura de lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? La verdadera Pascua es Cristo Jesús, el padecimiento de Cristo Jesús, la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Esa es la cena pascual. Esa es la sombra. El cordero que comían ellos, el cordero de Dios, es Cristo. ¿Okay? La sombra, figura y la esencia de lo verdadero. El oro, el dinero, la plata, todo lo que tiene poder, eso es sombra
del verdadero oro refinado que menciona en la carta a la Odisea, en el Apocalipsis. El oro refinado, hermanos, es en relación a las cosas celestiales, al conocimiento de Dios. O sea, hay sombra y figura y hay esencia. La esencia es lo importante, no la figura. ¿Okay? Otro ejemplo que yo doy siempre es, imagínate, tú tienes una sombra, vamos a decir que una foto de tu hijo, tu único hijo, y tú dices, ay, mi chiquito, mi hijo, yo quiero mucho a mi hijo, y lo miras en la foto porque se fue, qué sé yo, al colegio, se fue al army, qué sé yo. Y entonces resulta que regresa tu hijo del colegio, del army o de donde ande, y tú sigues besando la foto y te dice tu hijo, madre o padre, ya llegué, y tú dices, ay, mi hijo, y tienes a tu hijo ahí no, o sea, la foto solamente es como un recuerdo, eso es algo que te hace ver a tu hijo, pero lo tienes ahí enfrente de ti. Entonces la sombra y figura son símbolos. Y el Antiguo Testamento y todo lo que habla Dios lo dice simbólicamente, hermanos. Y está escrito, fíjense bien, está escrito para engañar a los incrédulos. Sí, de verdad. O sea, está escrito de una forma tan perfecta que si no tienes el Espíritu de Dios para discernir lo espiritual, por eso mucha gente es engañada. Por eso mucha gente, por eso en el catolicismo hacen una ceremonia del Señor porque no lo entienden. Por eso dan una hostia pensando que es el cuerpo de Cristo porque no lo entienden. Por eso la gente se confiesa con un sacerdote porque no lo entienden. Por eso los pentecostales desprecian a otras personas cuando no hablan en lenguas, no los aceptan como miembros. ¿Por qué? Porque pareciera que ellos están en la verdad, pero no, o sea, no lo entienden. Por eso los calvinistas no entienden en relación a la predestinación. Es simple. Cuando tienes el Espíritu de Dios y disciernes a través del Espíritu de Dios, no es complicado, es bien simple un versículo. Pero cuando no tienes el Espíritu de Dios para discernir y tú lo quieres hacer con tu inteligencia carnal, pues ahí le sacas y hasta haces un estudio ahí a lo mejor hasta de 100 horas. Pero es puramente carnal. La predestinación es otra cosa que Dios predestinó a los pobres para darles su reino, hermanos. Tan simple como eso. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Así lo predestinó Dios. Vienen dos personas que van a nacer. Todavía no nacen. Entonces dice, yo voy a elegir al que nazca, no el primero, sino al segundo. Nace primero Esaú. ¿Y qué dice el Señor? Yo elijo para el que va a ser mi descendencia, a Jacob. No a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú, el primogénito, ya tenía beneficios. Era el chiqueado, era el que tenía las bendiciones, era pues el que ya era importante, vaya, ya tenía estatus por ser primogénito. El segundo, pues la mujer, pues es como un cero a la izquierda la mujer. Dios usa a las mujeres de una forma grande. Hay gentes que dicen, no, la Biblia está en contra de las mujeres. ¿A quién se le apareció primero el ángel en relación a las buenas nuevas? Fue a María. ¿A quién se le apareció Jesús cuando resucitó Jesús? Primero fue a María Magdalena. Ve y diles. Y ella creyó, que lo vio. Y María creyó. El papá de Juan el Bautista no creyó. María sí creyó a lo que le dijo Gabriel. Las mujeres son bendecidas. Entonces dicen, no, pero es que yo también quiero hacer. Tú también participas, Panchita, no te preocupes. Pero obedece a lo que te dice el Señor. O sea, hay una razón de por qué Dios te puso aquí. Dios puso al hombre. Al hombre lo puso a trabajar. Y tú a cuidar ahí el hogar. No me digas que está
La gente que dice, no, yo prefiero trabajar. Bueno, yo he conocido personas que trabajan y dicen, ay, Luisito, yo quisiera, por ejemplo, yo conocí muchas personas, yo trabajaba, mi esposa cuidaba en el hogar, nada más se dedicaba, cuando digo nada más, ella, su trabajo en casa pues era, una mujer sabe, ahora yo sé también lo que es trabajar en la casa, hacer de comer, cuidar a los niños, y o sea, es un trabajo arduo que no termina. El mío terminaba cuando llegaba ya a la casa, pues ya llegaba a descansar, el de ella no. Entonces yo conocí, me acuerdo que un día hubo días en donde mi esposa me dice, yo quiero trabajar, y le digo, pues cuida de los niños, hombre, es mejor, es mejor. Entonces yo conocí a personas y me decían, ay Luis, ojalá yo pudiera, yo quisiera ser como tu esposa, que no trabajar y cuidar de mis hijos, porque otra persona cuida de mis hijos. Entonces casi siempre queremos lo que no tenemos. Entonces ya eventualmente cuando nos separamos, mi esposa trabajaba y me decía, oye, que fíjate, me digo, acuérdate, querías trabajar, ahora échale ganas, vieja, échale ganas. Me da ganas, o sea, está bien, gánate con el sudor, ¿verdad? No fue así diseñado, pero tú así lo que hiciste, échale ganas. ¿Ok? Entonces, hay una bendición cuando obedecemos, hermanos. Hay una bendición. Entonces, el hecho de que las mujeres sufran cuando tienen niños, eso también es un símbolo para los predicadores, para los que enseñamos, más bien compartimos la palabra de Dios, de que cuando nace una persona, pues tenemos dolores. Ay, otra vez, hermano, con la misma pregunta y todavía no lo entiende. Bueno, tenemos que tener esa paciencia con los hermanos. Hermano, pues todavía no lo entiendo. Gloria a Dios, hermano. Vamos a ver. ¿Verdad? Los pastores andan ahí. No, hombre, estos andan en el mundo, son bien mundanos. Bueno, no se desanime, están viniendo. No se desanime. Ore por ellos. No se desanime, hermano Panchito. Échele ganas. Ay, Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto. Hay que seguir orando, hermanos. Por eso os pido, incluso os ruego, no permitáis a nadie que os fije el objetivo, a nadie que arbitrariamente procede de su propia manera, aunque aparentemente sea en toda humildad y completa espiritualidad, de los ángeles de los cielos, pero eso sin nunca haber oído o visto nada de ellos, y que si por eso está engreído de lo que tiene entre manos, por supuesto en el sentido mundano. De modo que no hagáis caso a uno que no se atiene a la cabeza es Cristo, la que pasando por los miembros, las ligaduras y las junturas facilita a todo el cuerpo su fuerza de actividad, la que mantiene su mutuo funcionamiento y facilita el crecimiento hasta llegar a propiedades divinas, sino que únicamente se atiene a su propio concepto, que está llena de suciedad e inmundicia, de intenciones egoístas, de engaño y mentira, lleno de avidez de dominar, eso se mira mucho en la iglesia, de dominar, de avaricia y de envidia. A mí el Señor me dijo, cuídate de la envidia. Le digo, Señor, bueno, si tú me lo dices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veo congregaciones donde hay una persona que está engañando a la iglesia y van 1,500, 2,000 personas. Entonces le digo, Señor, ¿pero por qué pasa eso? Les dijo, siempre ha sido así. Entonces ya empieza uno a estudiar el Antiguo Testamento. Siempre fue así. Mucha gente cree que cuando miran a Isaías o miran a Jeremías o miran a... No, hombre, me los trataron bien. No, hombre, hermanos, los trataron bien mal. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque la gente se va más con sus razonamientos carnales. ¿Cuántas veces a mí un pastor me dice, hermano, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma? Y yo no le dije, le digo, hermano, ¿cuándo he venido a pedirle dinero aquí para que me mantenga? No se lo dije, pero sí lo pensé. Yo digo, bueno, no lo entiende. La palabra dice, el que no trabaja, sí dice,
la palabra, el que no trabaja, que no come. El que no trabaja predicando el evangelio, que no viva del evangelio. Eso es lo que está diciendo en su contexto Pablo. Eso es lo que dice. Yo estaba evangelizando y nadie me estaba dando dinero. Yo estaba trabajando, predicando el evangelio y nadie me estaba ayudando. O sea, no me estaban pagando mi salario, porque el obrero es digno de su salario. Cuando dice el que no trabaje, que no coma, está diciendo, si yo soy evangelista y no salgo a evangelizar, ¿por qué voy a vivir de lo que da la iglesia? Si no estoy trabajando, eso es lo que está diciendo. El que no trabaja, que no coma. Que no participe con los hermanos. ¿Por qué? Porque anda de metiche. Anda de metiche en todo y lo menos que hace es trabajar. Sí, sino que únicamente se atiene a su propio concepto, que está lleno de suciedad e inmundicia, de intenciones egoístas, engaño y mentira, avidez, dominar, de avaricia y de envidia. Pero precisamente esto es la intención de aquel que os quiere imponer, como si hubiera sido convocado por el Señor y por mí, y como si después vosotros mismos le hubieran elegido. Pero aquí os digo a todos vosotros, este tiene dentro de sí, fíjense, ¿ok? Fíjense lo que dice Pablo, porque hay pastores que dicen, no, hermano, no diga que tiene el espíritu del diablo. Fíjense cómo lo dice Pablo. Viene una persona y dice, no, ya no vamos con ninfas, vénganse para acá. Fíjense cómo lo dice Pablo. Pero aquí os digo a todos vosotros, este tiene dentro de sí el espíritu del diablo y anda entre vosotros como un lobo disfrazado con piel de oveja y como un león hambriento y rugiente que afanosamente está buscando devorarlos. Con estos versículos, hermanos, se puede entender. Porque mucha gente dice, Satanás anda, y sí, Pedro dice, Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y mucha gente, yo antes pensaba esto, yo pensaba que, digo, no, Satanás nomás anda viendo a ver cómo poseer mi cuerpo. Y yo me miraba ahí dando vueltas mi cabeza, y como la del exorcista. No, está hablando de falsos profetas, hermanos. O sea, una persona que pone la mirada en el mundo y despega su mirada de Cristo Jesús, lo van a engañar los falsos profetas. Fíjense bien cómo lo dice, creo que es Mateo 24, pudiera ser Lucas 21. Fíjense cómo lo dice la naturaleza, y lo dice ahí, en relación previo a la venida de Cristo, a nuestros corazones. Dice, la naturaleza que nos enseña, donde hay un cuerpo muerto, para aquellos que viven en el campo, porque aquí en la ciudad, pues no, en la ciudad no se mira un cuerpo muerto, pues luego lo recogen. Si anda un perrito muerto, pues por aquí aquí no hay buitres o sopilotes. Pero en el campo, de repente yo me acuerdo, allá si iba al campo, se miraba, y no se miraba un sopilote, un buitre dando vueltas. Siempre eran varios. Era, no, pues allá hay un cuerpo muerto. Okay, fíjense bien. Esa ave, ese buitre, ese sopilote, es simbólico de un demonio, vamos a decir de Satanás. Entonces, cuando mira un cuerpo muerto, pues ahí está Satanás, ¿verdad? Ya si el cuerpo anda ahí como que está dando las últimas, pues ahí está ya dando vueltitas. Ahorita nos lo comemos. Entonces una persona cuando anda buscando las cosas del mundo, como lo que acabamos de leer, andan estos buitres, andan estos demonios mirando, o como un lobo, andan mirando a quién devorar. Entonces la palabra de Dios dice, busca a Cristo, no pongas la confianza en el dinero. Dice, no, hermano, pero si usted no tiene dinero no puede hacer nada. O sea, y pelean contra Dios, no contra uno, pelean contra Dios. Hermano, usted ponga la confianza en Cristo y el Señor lo va a... No, hermano, debemos de trabajar como si Dios no escuchara nuestras oraciones. Y se ponen necios.
Bueno, ahí tienen a una persona moribunda. Y ya los buitres, o sea, los demonios, andan rondando ahí como diciendo, a este ahorita no lo comemos. Entonces de repente viene y se congrega precisamente con los que Dios quiere que sean ricos ya. ¿Y qué va a hacer el pastor? Bajarle el diezmo. Y el pastor se va a enriquecer con el dinero del diezmo, ¿verdad? Y se va a comprar una casa a lo mejor a nueva. Yo conozco de pastores que tienen varios apartamentos, o sea, edificios de apartamentos, ¿ok? Entonces, y se enriquecen con los diezmos. Y en lugar de compartir con los pobres, no, se compran propiedades. Y resulta que se hicieron esclavos de estas personas. Entonces uno siempre tiende a ver al profeta, o sea, al falso profeta, al pastor que anda engañando a la gente, pero uno nunca mira a las ovejas que no son ovejas, sino más bien son cabritos que andan ahí, o desobedientes a la palabra de Dios. Okay, ¿sabes qué? Las cosas que te pasan por desobediente. ¿Por qué? Porque ahí donde está el cuerpo muerto, ahí es donde se juntan los buitres. ¿Cuál es el cuerpo muerto? Hay iglesias muertas, hermanos. Ahí donde se predica, Dios quiere que tengas mucho dinero, es una iglesia muerta. Y ahí están los demonios. Yo les digo a aquellos que tienen oídos para oír, salgan de ahí, no lleven a sus niños ahí porque se los van a abusar. Dios no está con ellos, ahí se van a juntar los demonios. ¿Y qué es lo que quieren los demonios? Una cosa que quieren los demonios es sexo. Ahí va a haber personas que van a abusar de sus hijos. Y ustedes mismos van y se los llevan y órale, abusen de mis hijos. La gente no hace caso, hermano. La gente no hace caso. Eso está pasando, que fíjense bien, no ha pasado nomás en la iglesia católica, esto pasa con los mormones, esto pasa con los testigos de Jehová, eso pasa donde se desprecia el evangelio. Porque no es que nadie se los diga, sí les dicen, lo que pasa es que no quieren escuchar. Entonces, ahí donde está el cuerpo muerto, okay, entonces ahora, de ese cuerpo muerto que está ahí, cuando Cristo viene, cuando la maldad de los demonios llega al cielo, entonces el Señor salva a quien Él quiere. Entonces le dice, a ver, Panchito, que estás con los mormones, sígueme. A ver, aquí, Juanito, que andas con los católicos, sígueme. A ver, aquí tú, pentecostal, que andas ahí con estos rebeldes, sígueme. Entonces Dios llama a estas personas ¿para qué? Para que prediquen el verdadero evangelio, hermanos. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Pues las van a perseguir. Comenzando con los de su casa. Porque muy probable los de su casa o son católicos, o son mormones, o son... Pero entonces yo le digo, ok, ¿por qué deben de respetar a los mormones, a los católicos? Porque ahí hay iglesia, hermanos. Ahí hay iglesia. Yo soy iglesia. ¿Desde cuándo soy iglesia? Yo era católico, ¿o desde cuándo soy iglesia? ¿Desde que dejé el catolicismo? O entonces a Jeremías, hasta que tuvo el encuentro con el Señor, fue... No, hermano. El Señor nos conoce. El Señor ya nos conoce desde antes de que nazcamos. Éramos, pero andábamos en el mundo, éramos, y de repente el Señor nos saca, ok, ponte a trabajar en mi reino. El que trató mal a Pedro tuvo sus consecuencias. Una de ellas fue su mamá, su suegra y su esposa. ¿Cómo lo sé? Que la palabra de Dios me lo dice. No lo dice así, pero está implícita. ¿Y qué hizo el Señor? Como diciendo, tú desprecias a mi hijo Pedrito, al que yo ya le he designado que iba a ser uno de mis discípulos. ¿Qué hizo? Fue y sanó de fiebre a su suegra. Así como para diciéndole a la esposa de Pedro, este para mí es mi hijo. Y diciéndole a su suegra también. Pero aquí os digo a vosotros, este tiene dentro de sí el espíritu del diablo y anda entre vosotros como un lobo disfrazado con piel de oveja y como un león hambriento y rugiente que afanosamente está buscando devorarlos. Por eso,
quitarlo inmediatamente de su puesto y retornar a Ninfas, cuya casa es una verdadera comunidad de Cristo, su casa. Entonces se ha venido a otra casa. Dado que en Cristo todos vosotros habéis muertos para el mundo y sus preceptos. ¿Por qué motivo queréis ser atrapados nuevamente con preceptos del mundo como si aún vivieran en él? Pero la casa de mi querido hermano Ninfas ha permanecido fiel en su libertad, así como yo se la había dado por encargo de Jesucristo, el Señor de la eternidad. Ninfas ha reconocido al lobo, así como yo lo he reconocido a través del Espíritu de Dios, que está dentro de mí y que constantemente me impulsa, me lleva y me enseña en las diferentes cosas de la única sabiduría justa ante Dios, como también de la misma manera el hermano Ninfas. Por eso también yo los exhorto, con la fuerza de todo celo justo en Cristo el Señor, para que sin demora vayáis donde Ninfas y os volváis nuevamente una comunidad en su casa. Y no hagan caso a aquellos que con cara hipócritamente piadosa dicen: no toquen esto, no probéis aquello, no cojáis esto, ni hagáis esto o aquello. Cosas que pasan desapercibidas, siempre pasan desapercibidas, y que en sí no es otra cosa que preceptos humanos totalmente vanos, sino oí lo que yo os digo desde el Espíritu de Cristo que está en mí, para que nuevamente os volváis libres y junto con Jesucristo os volváis coherederos verdaderos en el reino de Dios vivo en vosotros. Oh hermanos, pensad qué podrían serviros aquellos que tienen la apariencia de sabiduría y una espiritualidad y humildad adoptadas por ellos mismos con fines hipócritas y farsantes, y que dicen: si miras a una mujer, entonces ya has pecado; si comes alimentos impuros prohibidos por Moisés, entonces estás impuro todo el día; y si tocas a un gentil y hablas con él más de 3 palabras, entonces tendrás que confesarlo al sacerdote del templo para que te purifique ante Dios. Y eso estando ellos mismos en realidad llenos de inmundicia y llenos de avaricia y fornicación, practicando secretamente comercio con todos los gentiles y haciendo todo lo posible para que nada pueda malograrles la amistad secreta con ellos. Pero yo os digo, el cuerpo precisa de lo suyo, así como el espíritu, dado que tiene sus necesidades, incluso la de la evacuación. Por eso también debéis darle en la justa medida lo que Dios ha determinado para el cuerpo, y debéis consumir lo que ofrece el mercado, porque el cuerpo necesita su cuidado, así como el espíritu su libertad. Por eso, sed libres y no esclavos de los ciegos necios del mundo. No se hagan esclavos de los pentecostales, ni de los católicos, ni de los adventistas, ni de los hermanos. La iglesia, la comunidad cristiana está llena de preceptos en donde la iglesia es esclavizada. Está esclavizada. Pero yo os digo, pero ¿qué mérito puede tener aquel que ha hecho ayunar a su estómago si su corazón está colmado de malos pensamientos, deseos y apasionamientos? Fíjense, aquí está el verdadero ayuno. ¿No sería mucho más sensato ayunar en el corazón que en el estómago? Yo siempre digo eso. ¿Qué me sirve a mí dejar de comer hamburguesas o dejar de comer, cuando en realidad yo no me enfoco en amar a mi prójimo, en hacer buenas obras? ¿Cómo poder ser tan necios y permitir que os hagan creer que al Señor le es más agradable
Si alguien come un pescado marinado en aceite, que si comiera otra carne de un animal de sangre caliente y su grasa en vez de aceite. Pero yo les digo, comed todo el tiempo con moderación y sentido aquello que os sabe y hace bien a la salud de vuestros cuerpos. Y tomad vino con agua, así como yo también hago, cuando pueda tenerlo, y no tengáis remordimiento por esto. Así entonces habréis actuado correctamente incluso en relación a esto. Porque el Señor no tiene complacencia en el ayuno del estómago, pero sí en el del corazón. ¿Fijan? Entonces hay que ayunar en el corazón. Por eso, ayunad día y noche en el corazón. Entonces así ayunaréis en el espíritu y en la verdad, que es lo mismo que dice Isaías 58, hermanos. Vayan y lean, ahí está el verdadero ayuno. ¿Qué es el verdadero ayuno? ¡Ama a tu prójimo! ¿De qué te sirve ahí que no comas por 40 días o 50? Hay unos que dicen, yo me aventé 50, le gané a Jesús. O sea, ¿de qué le sirve a una persona de esas si no ama a su prójimo? El verdadero ayuno, hermanos, es honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo en nuestro corazón. Si os pusieras a ayunar según la doctrina hipócrita de aquel que ante vosotros aparenta como si ahora ya solo estuviera con un solo pie sobre la tierra y todo lo demás en el cielo, entonces vuestro ayuno no tendría más valor que aquel de los gentiles que comen en sus días festivos las golosinas más refinadas para después estar tanto más libidinosos que en un día común y corriente en el que tienen su alimento diario habitual. Ya que ahora habéis resucitado con Cristo, ¿qué os importa lo que hay abajo el mundo? ¿Y para qué procuráis cumplir con los preceptos del mundo, que son obras de los hombres? Anhelad lo que está arriba, allá en donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, porque esto os será de mejor provecho que todas las locuras del mundo totalmente vanas. Si sois despertados en el Espíritu y resucitados con Cristo, se fijan que aquí hay dos cosas. Pablo, lo acabo de leer, Pablo dice que él estaba dormido cuando seguía la corriente no la corriente del mundo, andaba en la ley. Pero él dice que Cristo lo despertó. ¿Cuándo? Cuando lo llamó en camino a Damasco. Ahí es donde somos despertados. Vamos a decir, el Señor te llama a ti. Dios ya lo sabe, tú no. Entonces tú creces en un lugar, de la forma que sea, pero eventualmente el Señor te va a llamar. Entonces llegas a la edad donde el Señor te llama. ¿Ok? Entonces el Señor básicamente te despierta y te dice, sígueme. Tan simple como eso, sígueme. Y tú lo sigues. Tú estabas dormido, andabas en el mundo, andabas ahí a lo mejor queriéndote hacer millonario, pero eventualmente el Señor te despierta y te dice, sígueme, Panchito o Panchita. ¿Ok? Porque vosotros habéis muerto para el mundo y vuestra vida está acogida con Cristo en Dios. Pero cuando se manifieste Cristo, que ahora es vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifiestos con Él en la gloria. Por tanto, matad nuevamente vuestro mundo, que en muchos sentidos está sobre la tierra, como los miembros de vuestro cuerpo con los cuales os habéis entregado y ahora de nuevo queréis entregaros a la fornicación, la impureza, la concupiscencia vergonzosa, los malos apetitos, la codicia, la envidia y avaricia, en todo lo que desde siempre consiste en la idolatría de los gentiles. ¿Cuál es la idolatría de los gentiles? Todo lo que vimos. Y ante todo evitar la mentira, porque ella es la hija más cercana de Satanás. Despojaos del viejo hombre y revestidos con el nuevo en Cristo, el cual será renovado para que reconozca a aquel
que le había creado conforme a su propia imagen. Entonces ustedes pueden ver, hermanos, ese es el capítulo 2. Ahora vamos a entrar en el capítulo 3, que es sobre el engañoso servicio al templo. Yo les dije, evitad la mentira porque es la hija más cercana de Satanás, porque ahora vosotros, como he averiguado a través de ninfas y de la misma manera a través del Espíritu de Cristo dentro de mí, os habéis convertido en gran parte a la doctrina de preceptos humanos. Porque, ¿qué es el templo sino un precepto humano, una obra muerta hecha por la mano del hombre? Un ensueño vano que siempre se esfuma cuando el ojo despierta del sueño. Siendo así, entonces es una mentira en la que os refugiáis para engañaros y estafaros a vosotros mismos. Fíjense bien, para engañarlos y estafarlos. No solamente de la palabra de Dios, sino estafarlos literalmente de las cosas materiales. Porque creéis que en el templo entregáis toda honra a Dios. Además, mentís a Dios mismo si pensáis que de esta manera le ofrecéis un servicio de sacrificio importantísimo. Necio. ¿Qué servicio piensas hacer al Todopoderoso que anteriormente ya había creado el cielo y la tierra mucho antes que Él los había creado? ¿Qué es lo que tenéis que no lo hayáis recibido ya antes? Y si lo recibiste, ¿por qué hacéis como si no lo hubieras recibido? Juan 3:27, 1 de Corintios 4. Entonces ustedes pueden ver ahí, hermanos, simplemente confirma lo que ya está escrito. ¿Queréis acaso con esto realizar un servicio agradable al Señor, adorándole a través de ceremonias, de inciensos y a través de oraciones muertas escritas sobre papiros largos o anchos, dentro de un templo construido por las manos de los hombres? Mirad, cuánto os ha engañado un apóstol de Satanás, pero fue en el templo en que Cristo, en el cual vive la plenitud de la divinidad, ha sido sentenciado a la muerte física, en el templo cuya destrucción total fue profetizada por él mismo. Colosenses 2:9. Por eso, ¿cómo podría tener complacencia él ahora en aquello de lo cual ha advertido enérgicamente a sus discípulos y en el Espíritu también a mí, diciendo: cuidaos del fermento o de la levadura de los fariseos y los sumos sacerdotes? Y vosotros queréis ahora erigir como morada del Señor la antigua casa sentenciadora que se ha convertido en un horror ante Dios, para que en ella le matéis múltiples veces. Cuán ciegos y cuán mundanos se han vuelto para no darse cuenta de esto a primera vista. ¿Acaso no es suficiente que Cristo haya muerto una sola vez para todos, y ahora nosotros todos juntos a Él? En Hebreos dice: con un solo sacrificio nos hizo perfectos a nosotros que creemos. Con lo que hemos resucitado, estando todavía nuestra carne junto a Él, hacia el verdadero reconocimiento de su Espíritu que está en nosotros, y para el reconocimiento del Padre que nos amó ya antes de que existiera del mundo. ¿Cuántas veces aún quieren matar a Cristo, al que es el único vivo eternamente, que nos ha despertado de la muerte hacia la vida eterna a través de su resurrección gloriosa? Pero yo, Pablo, les digo: id y destruid el templo, eliminar el día festivo del calendario, destituid al obispo fingido y sus servidores que quieren vivir a costa del trabajo de vuestras manos, al igual que los de Jerusalén, y se han construido ya una caja metálica muy grande para guardar el oro y la plata que ahorrasteis.
y quemad las vestiduras adornadas que ahora son un horror ante Dios. Así haréis al Señor un servicio mucho mejor que dejarse matar espiritualmente en aquel templo durante 1000 años. Ya que queréis una casa agradable a Dios, fíjense bien, entonces construir un hospital para enfermos, paralíticos, frágiles, lisiados, ciegos y sordos, una casa para viudas y huérfanos, y una para los extranjeros accidentados, sin hacer excepciones, sean quienes fueran. A todos estos recibidlos con alegría y compasión y compartir todas vuestras bendiciones con ellos, así como el Señor Jesucristo lo ha hecho 2 veces con nosotros, cuando Él ha saciado con la plenitud de su bendición a miles de hambrientos. De esta manera ofreceréis a Él, al único santo, un servicio verdadero y agradable para vuestra propia salvación. Vamos a meditar un poquito esto, ¿ok? Fíjense bien. Nosotros somos enfermos espirituales. ¿Y cuál es la enfermedad? El pecado. En Isaías 53, ella habla que Jesús Él llevó nuestras enfermedades. Entonces, fíjense bien, Jesús llevó la enfermedad del SIDA, del cáncer, todas las enfermedades que son simbólicas de la enfermedad del pecado. Entonces, cuando Pablo dice aquí, construido un hospital para enfermos, paralíticos, frágiles, lisiados, ciegos y sordos, está hablando de una comunidad, no para adorar a Dios en ese templo, sino más bien para cuidar de estas personas. Literalmente, pero también espiritualmente. Una persona enferma del pecado, en todo caso, para cuidar de ella es una persona pobre. Un paralítico, simbólicamente, es una persona que no camina con Cristo, pero viene Cristo, le traemos el Evangelio y por la palabra despierta, así como fue despertado Pablo. Los ciegos y sordos son aquellos que todavía no entienden la palabra de Dios y por lo tanto, fíjense, la fe viene por el oír. Eso vamos a dejarlo a un lado. El oír viene por la palabra de Dios, o sea, un lugar donde se predique la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se abran los oídos de los sordos y puedan eventualmente tener la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, una casa para viudas y huérfanos. Estas son las personas, debemos ir al tiempo de Pablo, estas son las personas que terminaban mal. ¿Por qué? Porque donde no estaba el esposo, donde no está el padre, pues esas mujeres eventualmente si tenían posesiones, una de las cosas que hacían los fariseos, venían y oraban por ellas para bajarles la lana, quitarles el dinero, y cuando hacían oraciones por ellas, oraban más. Dice, ay de ustedes, dice Jesús, ay de ustedes fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque se quedan con las posesiones de las viudas y de los huérfanos. Ay de ustedes. Entonces, si ustedes se fijan, hay mucha gente muchos pastores que hacen eso. O sea, se quedan básicamente con las posesiones de estas personas y hasta hacen largas oraciones por ellos. Ellos terminan quedándose con sus posesiones. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, o sea, cuando no hay conocimiento, no hay conocimiento. Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. El Señor te puede llevar a una congregación muerta.
¿Por qué? Si tú vas a pastorear o vas, a lo mejor el Señor te va a llevar ahí y el Señor eventualmente, cuando se cumpla el tiempo de ellos, el Señor a ti, ¿qué va a hacer? Panchito, tú vas a cuidar aquí de esta congregación, porque yo le voy a dar vida. Fíjense, imagínense, está una congregación de 500 personas, está muerta, el Señor te dice, ve ahí, tú obedece a lo que te dice el Espíritu Santo. Tú debes de salir de Babilonia, pero ya una vez que tienes conocimiento de Dios, el Señor te dice, ve ahí, ve a tal lugar. Tú vas, ¿por qué? No vas a ser engañado, ¿por qué? Porque tú sigues verdaderamente a Jesús. Eso es lo que dice Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. Nadie te va a engañar. Nadie te va a engañar. ¿Por qué? Porque verdaderamente sigues a Jesús. O no te preocupes. Cuando dice, apártate de ahí, sal de ahí, a las personas que no tienen conocimiento, pues eventualmente son engañadas. ¿Por qué? Porque todavía no tienen el conocimiento de Dios. Pero una persona que puso el Señor para pastorear, para guiar, para conducir a la iglesia, el Señor puede decir, ve a tal lugar y tú puedes estar ahí y te van a dar duro, obviamente. Te van a dar duro, pero bueno, eventualmente el Señor va a decir, yo te voy a poner aquí. Entonces toda esa gente que eventualmente pelea contra ti, el Señor se encarga de ellos, donde eventualmente vienen ellos y hasta te piden perdón. Hermano, perdóname, mire, yo andaba hablando mal de usted, yo hacía esto, yo hacía lo otro. ¿Por qué? Porque van a ver y reconocer que eventualmente el Señor siempre estuvo contigo. Entonces el Señor le puede dar vida a una congregación que está muerta. Él puede hacer eso. Y de hecho siempre lo hace. La segunda venida de Cristo, hermanos, entiendan esto, cuando viene Cristo, Él viene a bendecir sobre todo. Esto es lo que dice Pablo en el último versículo de 1 de Corintios 12. O sea, traemos la doctrina, por ahí esto está mal, por aquí esto está mal, por aquí esto está mal, y lo estamos haciendo muy mal, y la gente hasta se burla, la gente del mundo, ja, mira cómo les baja la lana, y estos, y ja, jejeje, y de repente viene Jesús, y viene a bendecir. Entonces hay un avivamiento. Pero debe de haber por lo menos una o dos personas ahí, hermanos, donde está el avivamiento. Entonces, el Señor, cuando viene, ya las personas que fueron castigadas, pues ya han pasado por el castigo, porque el estar en una congregación falsa, ese es un castigo, porque te están bajando la feria, tú piensas que te lo tienes que ganar, y ahí te tiene esclavizado el pastor. Ese es el castigo, está siendo castigado. Entonces dice un día el Señor, ¿cuánto tiempo ha sido engañada esta congregación? 38 años, ya es tiempo. Y el Señor viene y salva a esa congregación y le da vida, la sana, esa congregación. ¿Cómo lo hace? Hay prodigios, hay señales. Entonces hay un avivamiento en esa congregación para que caminen bien. Entonces ahí hay una corrección en cuanto al evangelio, en cuanto a lo que se predica. Y Dios siempre va a usar personas las que menos piensen, hermanos, las que menos piensen. Imagínense, viene un homosexual que el Señor llamó para servirle, ¿verdad? Él anduvo, inclusive hasta anduvo de conocido, ahí lo miraron ahí besuqueándose con varias personas, ¿verdad? Y qué sé yo, y de repente es llamado por el Señor, sígueme. Y Panchito, que llevaba una vida desordenada, dice, sígueme. Entonces él tiene un encuentro con Jesús, el Señor le pone en su corazón a amar a la iglesia. Entonces ya Panchito, que antes llevaba una vida desordenada, esa persona al que menos piensas, Dios lo trae y dice, ok, tú vas a pastorear esta iglesia. Entonces, hermano, entonces vienen los peleoneros, no, pero un homosexual no puede dar. Entonces, ahí es donde viene el enfrentamiento, ¿verdad? Entonces uno puede, vamos a decir, tengo el conocimiento. Entonces una persona, no, pero él no puede llevar esta iglesia porque aquí mucha gente lo miró besándose con él, es homosexual y que no sé qué. Entonces es bien simple. Entonces, a ver, venga, hermano.
¿usted ya no peca? No, pues sí, yo peco, pero aquí dice, no, espéreme, empecemos con usted primeramente, porque usted se las sabe todas. ¿Usted ya no peca? No, pues sí peco, pero Cristo murió por mí, ok, en Cristo son lavados sus pecados, ok. Usted no está dando testimonio de amar a su prójimo porque está despreciando a Panchito. No, pero la Biblia dice que los homosexuales no pueden dar, ok, está bien. Entonces, ¿usted ya no peca? No, pues Cristo murió por mí, ok, está bien, pero ya no peca. Y se dice, pues no, ya no peco. Bueno, el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Eso no sea mentiroso. Usted todavía peca, ¿ok? De hecho, usted está pecando. Yo lo estoy viendo que está pecando. Usted me está dando evidencia de que está pecando. Yo lo estoy viendo ahorita mismo que está pecando. Porque antes de ver la paja de él, primero déjeme ver la suya. Yo estoy mirando que usted tiene una... Hermano, pero yo no vengo con el fan. No, o sea, la palabra de Dios. Espérame, usted simplemente se dejó llevar de que él llevaba una vida desordenada. ¿Verdad que sí? A lo mejor anduvo con Ramón, anduvo con ese, anduvo con... Pero ya no. Cristo, él tuvo un encuentro con Jesús y ahora vive para Cristo. Él ahora vive para Cristo. Pero él es homosexual. Él vive para Cristo, ¿entiende eso? Entonces, antes de venir y condenar a alguien, ¿verdad? Vamos a decir, de su pecado, muéstrame que usted es perfecto. Entonces, si usted no es perfecto, entonces cállese la boca. ¿Ok? Ahora, si yo veo a Panchito, o alguien mira a Panchito, que lleva una vida desordenada, se le hace una exhortación. Mira, Panchito, tú le dedicaste tu vida al Señor, ten cuidado, mira, no te dejes engañar. Satanás te anda buscando cómo devorarte, no te dejes devorar por él, ten cuidado, o sea, sé fiel al Señor. Entonces, en la medida, entonces si él obedece, él va a conducir esa iglesia. Si él desobedece, ¿quién lo va a sacar de ahí? Cristo mismo. Cristo mismo. ¿Por qué? Porque se va a ir al mundo. Entonces, si se va al mundo, o sea, es irrelevante en qué peque. O sea, si se fue al mundo, ya es del mundo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios escoge. ¿Quién hubiera pensado en el tiempo de Jesús que Jesús iba a llamar a un publicano? Nadie hubiera pensado eso. Le dijeron, a uno le dijeron, hemos encontrado al Mesías. ¿De verdad? Sí. ¿Dónde? En Galilea. Ay, ¿a poco de allá son idólatras? ¿De Galilea puede salir algo bueno? Lo que él no sabía es de que él era de la descendencia de Judá. O sea, en realidad nació en Belén. Por lo menos esas eran las señales. Él no sabía que se habían ido a Galilea precisamente porque Herodes lo quería matar. Entonces Herodes lo quería matar, se fueron a Egipto para huir. Y el ángel se lo dijo, váyanse a Egipto. Obedecieron y una vez que murió Herodes, el que lo quería matar, regresó, pero estaba el hijo de Herodes, otro Herodes. Entonces dijeron, vámonos mejor a Galilea. Y se fueron a Galilea. En Galilea era un lugar de idólatras, hermanos. Era un lugar... De ahí no salían profetas. Los profetas salían de la tribu de Leví. Pero había que tener en cuenta que era de la tribu de Judá. Pero Judá también es en el sur. Entonces, pues ellos no entendían. Ay, ¿a poco Dios se va a escoger ¿A poco Dios va a escoger a un publicano? Sí, escogió a Mateo. El que escribió, el testimonio de Mateo. Él era publicano antes. Entonces nadie hubiera pensado eso. Entonces, ¿qué es lo más probable ahorita? ¿Cuáles son las personas más despreciadas por los cristianos? Son los homosexuales, hermanos. A mí no me cabería... Ahora, de que hay personas que agarran la palabra de Dios y la ponen de alguna forma como ellos quieren, simplemente porque quieren que la gente los acepte. Bueno, eso ya es diferente, hermanos. Eso ya es diferente.
Pero definitivamente yo creo verdaderamente que Dios en esta generación puede escoger a un homosexual y tener una iglesia de creyentes y donde se manifiesta el Espíritu Santo precisamente en una congregación donde haya homosexuales y lesbianas y transexuales. Yo lo creo, hermanos, lo creo y creo que lo voy a ver. Creo que lo voy a ver, porque estamos viviendo esa etapa. Entonces, sobre todo, hermano, el avivamiento es en relación a que el Señor cambia los corazones. Así como cambió el mío, puede cambiar el corazón de cualquier persona. Todos somos pecadores, entonces no debemos de juzgar a nadie. A nadie. Hay gente que piensa, no, hermanos, para mí que usted es homosexual, o para mí que su hijo o su hija es lesbiana. Hermanos, estas personas andan peleando contra Dios. Ya que queréis una casa agradable a Dios, bueno, construyan esa casa. A todos estos recibirlos con alegría y compasión y compartir todas vuestras bendiciones con ellos, así como el Señor Jesucristo lo ha hecho 2 veces con nosotros, cuando Él ha saciado con la plenitud de su bendición a miles de hambrientos. De esta manera ofreceréis a Él, al único santo, un servicio verdadero y agradable para vuestra propia salvación, porque Él mismo lo ha recomendado cuando dijo, y lo que hacéis a los más ínfimos de estos pobres, a mí lo habéis hecho. ¿Quiénes son los más pobres ahorita? Habrá una persona más pobre que una persona transexual que es despreciada casi por toda la gente. Si en repetidas ocasiones manifestó claramente que es un servicio al agrado de Él, ¿cómo es posible que vosotros queráis uno que es un horror para Él y que le da ascos? Pero un corazón lleno de amor es el único templo agradable y vivo para Dios. Fíjense bien, hermanos. Un corazón lleno de amor. Un corazón lleno de amor. Fíjense, ¿ok? Esta parte creo que no se entiende. Si yo conociera y conozco muchas cosas del misterio de Dios, si yo conociera, dice en 1 Corintios 13, las escrituras y las entendiera y hablar en lenguas angelicales, se lo voy a poner así con mis palabras. Si yo entendiera la doctrina, todo lo que dice la Biblia, si yo lo entendiera, hiciera milagros en el nombre de Cristo y que hubiera sanaciones en el nombre de Cristo, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Entonces, fíjense, la forma de llegar al Padre es a través de la doctrina. Y esta es la parte que no se entiende. Precisamente porque desobedecemos al Señor, ahí es donde la maldad llega al cielo y es cuando Cristo se hace presente. O sea, si ya fuimos engañados con una falsa doctrina, ya hemos pagado el precio del engaño. Y por andar siendo engañados, hemos sido engañados, hemos sufrido. ¿Por qué? Porque no tenemos, no entendemos la palabra de Dios. Entonces, la forma perfecta, ¿cuál es? Cuando Cristo viene y no viene con el afán de decirte, a ver, tú pecador, te voy a mandar al infierno. No, hermanos. Cuando la maldad llega al cielo, Cristo viene, se manifiesta en una congregación y Él ahí no hace acepción de personas, simplemente se manifiesta el amor de Dios. Esa es la forma más perfecta de evangelizar, pero es Cristo quien lo hace, hermanos. Es el amor de Cristo en los corazones de las personas y manifiesta tanto así, está en el libro de los Hechos.
Pedro anduvo predicando, Pablo anduvo predicando, se convirtieron en unas personas, hubo iglesias, se formaron, crecieron. Pero ¿cuál fue la forma perfecta? Cuando Dios mismo se hace presente, Cristo mismo se hace presente, donde hasta la sombra de Pedro y hasta un paño que fue impregnado por el amor de Dios, no contamina, sino más bien llena de ese amor a las personas. Esa es la manera perfecta, pero eso lo hace Cristo. Entonces el avivamiento, por eso dice, encontraré fe en la tierra. Encontraré fe en la tierra. Entonces esa es la promesa de Cristo. La maldad, la ira de Dios se manifiesta, ya la ira de Dios se está manifestando en las congregaciones donde hay un falso profeta. Esa es ira de Dios. Dios ya los está castigando con un falso profeta. Dios quiere que tengas mucho dinero. Y ya Dios les dio una mente reprobada. Ya Dios los castigó, ya Cristo los castigó. Y andan por ahí. Pero la maldad cada vez es más grande, más grande, más grande. Las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces viene Cristo. Avivamiento. Ese es el camino perfecto, hermanos. Nunca se les olvide eso. Y Dios siempre ha usado las personas que menos piensan. Pero un corazón lleno de amor es el único templo agradable y vivo a Dios, el Señor en Cristo, y ese le es mucho más querido que un mundo lleno de templos salomónicos que están muertos todos, mientras que el corazón está vivo y puede amar a Dios y a todos los hermanos. Por eso, construid de nuevo este templo en vuestro interior espiritualmente y ofrecer en él vivamente al Señor todo el templo. Ni el templo, ni la ceremonia, tampoco Pablo, ni sus discípulos, ni el judío, ni el griego, tampoco la circuncisión de los judíos o la incircuncisión, tampoco el templo de Salomón, así como tampoco el no griego, el escita, el gentil, el libre, el esclavo, ni el sabbat, ni la luna nueva, ni el año del jubileo figura algo ante Dios, sino únicamente Cristo es todo en todo. Por eso vestidos solos de Cristo como los elegidos de Dios, como sus santos y sus amados a través de la fe viva, a través del amor, a través de la compasión cordial a vuestros hermanos, a través de la amistad, amabilidad, humildad, mansedumbre y toda paciencia. En todo llevaos bien el uno con el otro y perdonaos mutuamente de corazón lo que alguien tuviera en contra del otro. Así también yo os perdonaré y el Señor os perdonará en la medida que vosotros os perdonáis mutuamente. No os enjuiciéis mutuamente al igual que los gentiles que tienen sus juzgados propios, sino sed conciliadores y tolerantes entre vosotros, y conciliad vuestras cosas en el corazón. Así ante el Señor haréis mejor que si cumplieras fidedignamente todos los preceptos de Moisés, que son difíciles de acordarse y más aún cumplirlos, porque el Señor no tiene complacencia en los preceptos de Moisés, sino solo en un corazón puro que ama verdaderamente a Dios y al hermano. Pero ante todo sujetaos al amor, porque solo éste vale ante el Señor y es el único medio real para toda realización y toda perfección. Que en el amor y a través del amor reine la verdadera y perfecta paz de Dios en vuestros corazones. Una paz a la que todos vosotros sois llamados en un cuerpo
en Cristo el Señor. Y si agradecéis a Él, entonces agradecedlo todo el tiempo y por la eternidad en el Espíritu y en la verdad, pero no en un templo muerto, que no vale nada ante Dios, el Señor y dador de la vida, que es el único que mira en el corazón y su respectiva paz. Dejar que la palabra viva de Cristo, habite entre vosotros en abundancia, en todo amor y toda sabiduría verdadera y perfecta que surge del amor, enseñándoos y amonestándoos y edificados los unos a los otros. Que es lo mismo que dice en Primera de Corintios en relación al Espíritu Santo, que es ¿en qué? En edificar, exhortar y consolar. Con todo tipo de cosas y observaciones espirituales y maravillosas, con salmos del amor y otros cantos de alabanzas y canciones espirituales amorosas, pero cantad en el corazón y no hagáis bullicio vacío con la boca. Así vosotros seréis más agradable al Señor que el bullicio vano de los fariseos. Pausa. Esto es en relación a la música, ¿ok? Fíjense bien. Yo no estoy en contra de la música. Esa es una sombra, esa es una figura de la verdadera melodía que le agrada a Dios. Vamos a decir que yo me pongo a cantar aquí con una voz melodiosa, bonita, agradable, y le canto. David cantaba y tocaba instrumentos. David es figura de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo que si David es figura de Cristo? ¿Se acuerdan que cuando se llevaron el arca de la alianza, se la llevaron los filisteos y luego eventualmente la regresaron porque estaban pasando cosas muy raras ahí? Entonces eventualmente David trajo a la casa, o sea, al tabernáculo que había ahí, para que reposara en el lugar que debería de estar. Entonces, cuando la trajo David, él se desnudó de sus ropas de rey. No era de que andaba encuerado totalmente, no, desnudo totalmente no, simplemente se quitó su ropa de rey. Y una de sus esposas lo despreció porque se quitó su ropa de rey. Entonces, y nunca tuvo hijos esa mujer. Que eso es figura de los fariseos. O sea, despreciaron a Jesús. ¿Por qué? Porque él vino como un humilde servidor. ¿Por qué? Porque se quitó sus ropas de rey y lo despreció. Lo despreciaron. Y por lo tanto no tienen hijos. Entonces una persona que desprecia a Cristo Jesús no tiene hijos espirituales. Entonces, ¿por qué más bien hacen hijos de Satanás? Les dice a los fariseos. Entonces, fíjense, aquí está la alegoría. ¿Qué hizo David? Se puso a cantar y a danzar sobre todo. Cuando traen el arca de la alianza se puso a bailar ahí David. Bailando, remolineando. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, simbólicamente, le digo, Señor, ¿en dónde está aquí simbólicamente lo que David hizo? Porque todo se cumplió. No, pues cuando entró en el templo, montado en un burrito. Órale, Señor. Entonces, ¿cómo entró? Pues entró con el arca de la alianza. O sea, Cristo Jesús, porque iba a ser el nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es el canto? Bueno, su humildad, montado en un burrito. Entró Jesús. Ahí es donde se cumple, donde David entró, bailando, remolineando. Y la gente lo recibió
con las palmas, poniéndole palmas en el camino. Entonces la música simbólicamente, hermanos, es Cristo mismo en nuestros corazones. O sea, ¿cómo se hace en la figura, en lo que es sombra? Bueno, cantándole, ¿verdad? Nosotros le podemos cantar, ay Señor, te quiero mucho, lo que sea, cantarle lo que sea. Sobre todo cantar salmos, ¿okay? Se lo podemos cantar. Pero al último, el verdadero canto que le agrada a Dios es que lo honremos y que amemos a nuestro prójimo. Ese es el verdadero canto en nuestros corazones, dice Pablo. ¿Okay? Cantar salmos de amor y otros cantos de alabanzas y canciones espirituales amorosas, pero cantar en el corazón y no hagan bullicio vacío con la boca. Me tocó ver, hermanos, que en el canto de la música, ya sea rock o lo que sea, ahorita pues ya hay muchas formas, ¿verdad? De muchos estilos de música. En el rap también se le canta al Señor. Esa no es la forma que Dios quiere que le cantemos. No condenamos a los que cantan, ¿okay? ¿Por qué? El problema que existe en la música, hermanos, yo lo vi, nadie me lo dijo, ¿okay? Si yo voy a una congregación en donde por ahí ya había unos cantos muy, muy conocidos en la comunidad G12, no, hombre, que llegan los músicos, hermanos, estábamos ahí ya no recuerdo si fue en Anaheim, ya no recuerdo, no, fue en Ontario, en un hotel grandecillo donde fue el evento. Yo no sabía de eso porque yo era nuevo ahí, pero sí conocí los cantos ya una vez que empezaron a cantarlos, porque yo ya los empezaba a cantar acá donde iba. Pues resulta que estos músicos cuando salieron a cantar en la segunda parte en el primer día, no, hombre, hermanos, hagan de cuenta que llegó Elvis Presley, hagan de cuenta que llegaron los Beatles. Entonces, una idolatría total en la iglesia y una desobediencia de estas personas. Y sobre todo, uno de los líderes ahí, que inclusive creo que era hasta familiar de César Castellanos, no, hombre, hermanos, con un ego que no tiene ni idea. O sea, vino dando unas órdenes así, peor que una persona del mundo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se los voy a decir, yo pues siempre me gusta ayudar, ¿verdad? Entonces dijeron, a ver, ¿quién nos ayuda aquí cuando se vino el tiempo del break para comer? ¿Verdad? En la segunda parte, en el primer día, pues va a haber esto, pero no dejen entrar a las personas hasta tal hora. Ok, eso se cerró por un periodo, ya no recuerdo si como por una hora y media, ya no recuerdo. Pero resulta que ya la gente quería entrar. Entonces nos habían dado órdenes de que no entraran hasta que los dijéramos, porque eso era orden de la gerencia, era del hotel, para cumplir los requisitos del hotel. O sea, el hotel dice, háganlo con orden, ¿ok? Lo deben de hacer así, no entren con botellas, porque mucha gente hace desorden, tiran agua, tiran soda, aquí dejan todo bien sucio. Entonces, si lo dejan sucio, pues van a pagar por la limpieza. Entonces dijeron, no, mantengan limpia, no dejen entrar personas con sodas ok. Entonces ya ahí está la cola, la gente quería entrar y entonces ya empezaron unos ahí, no, que vamos a meter, no sé qué, como que no. Hagan de cuenta que era un concierto donde venía Michael Jackson y ya todos querían entrar porque ya iba a empezar el concierto. Entonces, que se viene la gente, hermanos, pero cientos de ellos, y ahí vienen así como para arrollarnos. Y yo no sé, yo simplemente les dije, en el nombre de Jesús, párense ahí. Y se pararon. Entonces ya como que les dio vergüenza y... Hermanos, aquí nos dieron órdenes de parar por órdenes de la gerencia que no podían entrar hasta tal hora. Entonces ya eventualmente por ahí se enojó ahí el envanecido. Y ya llegó no, hombre, hermanos, tenía una cara de arrogancia,
creo que traía hasta un chiclote. ¿Quién? ¿Cómo se atreven aquí? ¿Por qué no dejan entrar a la gente? Entonces, como era de los líderes, dejen entrar a la gente. Entonces, bueno, ya los dejamos entrar, pero ahora sí que nos agarraron a palazos ahí con la pura mirada y con el desprecio, porque esas eran las órdenes de que no dejáramos entrar a nadie. Entonces, dejen entrar ahí. Entonces, entraron. Y cuando va a empezar el concierto, cuando salen los músicos, no, hombre, hermano, que Michael Jackson y que nada. Yo dije, vaya que esto está feo. Está feo. Esto. Ahí me di cuenta de que la música es buena, pero por otro lado no es bueno. ¿Por qué? Porque se pierde. Entonces alguien les tiene que decir, miren, hermanos, tengan cuidado. Pero resulta que esa es parte de la doctrina. Ellos usan la música, usan el arte para atraer a los jóvenes. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, ¿verdad? Yo no voy a poner, en realidad la forma que debe de ser con el evangelio, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Yo no voy a pelear con esas cosas. Donde yo veo el problema no es en la forma de que se usa en el arte, sino que en el arte la gente busca más a los músicos que a Cristo mismo. Ese es un gran problema. Y se debe de tocar ese tema. Porque han hecho de los músicos ídolos. Entonces dice, no hagáis bullicio vacío con la boca, si vosotros seréis más agradables al Señor que el bullicio vano de los fariseos. Judíos y gentiles que dan mucha labor a sus labios con el interés en el oro, mientras que en sus corazones están más fríos que el hielo. Pero todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de obra, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradable por todos a Dios, el Padre a través de Él, porque que Él es mediador entre Dios y nosotros, y en su corazón vive la plenitud del cambio. Voy a hacer una pausa aquí y continuamos con la tercera parte, ¿ok? La paz de Cristo esté con ustedes.